Detrás de cada gran idea se esconde una historia con el poder de cambiar vidas. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto es Relatos, Voces Extraordinarias, una producción de Radio Monumental. Mi nombre es Luis Alejandro Montalbert Smith Echeverría, ese es mi nombre completo, de pila, digo. Soy padre de dos chicos, de Tomás y Daniel, y compañero de vida de Elena. Hace oficialmente, ya así como manda la ley, que dicen, hace un año, hace poco, pero somos compañeros hace 15, 16 años. Y bueno, me dedico a la música es una de mis pasiones principales, es de las cosas que más disfruto hacer, el escenario y las tablas y las luces y eso me encanta en cualquiera de sus formas. Entonces digo, me gusta también bailar, y como me gusta actuar y me gusta cantar y tocar piano. Entonces digamos que el arte es de mis afecciones favoritas, tal vez. Sí. Yo nací en Washington, D.C., en Estados Unidos, donde estaban mis papás estudiando medicina, mi papá y mi mamá sacando biología. Ambos son de la rama de las ciencias y de la salud, ¿verdad? Ambos. Y yo pues fui un niño con una niñez muy bonita. A mí me encanta mi niñez, recordar. O sea, yo recuerdo cositas de Estados Unidos, sí recuerdo. Y llegué a Costa Rica a los 5 años, aunque había ya ido y vuelto. Entonces por eso es que tengo recuerdo de esos cambios. Cuando tenía 3, 4 años, recordar esa como pasarme de escenario tan abruptamente, digamos, porque Costa Rica de 1977 era bastante distinta al Estados Unidos de 1977, ¿verdad? Ahorita todavía también son bien diferentes, pero como que la globalización nos ha ido promediando, tal vez. Pero bueno, cuando llegué a Costa Rica a mis 5 años, fue un cambio muy bonito. Mis abuelos paternos, ambos eran de Jamaica, como de esa descendencia británica en Jamaica, y se vienen a Costa Rica. Y mi abuela hablaba solo en inglés, mi abuela paterna. Entonces con ella aprendí a tomar té y hacer esas cosas, porque mi abuela además tocaba piano, y entre mis abuelos se declamaban Shakespeare y cosas así, eran como muy, muy, muy particulares mis abuelos. Entonces mi abuela solo hablaba en inglés, y como yo venía con ese chip todavía, solo hablaba en inglés. Mi mamá me hablaba en español, pero yo respondía en inglés. Entonces yo conecté con mi abuela paterna en 2 toques. Entonces por eso es que yo tomo té también a las 5 de la tarde, como señorito inglés. Y ella tocaba piano, y yo dije que yo quería hacer eso que hace abuela. Yo quiero aprender a tocar piano, y así fue como empecé en la música formalmente, ya digamos académicamente, desde los 6 años. Empecé con don Roberto Mata, ahí era un músico que vivía por mi casa en Pavas, que era donde vivíamos. Además pasé de Washington D.C. a Pavas. Eso tiene ahí un buen condimento. O sea, para mí Pavas es magnífico. A mí me encanta Pavas, disfruto montones de mis recuerdos de esa parte también, porque además en Estados Unidos yo no podía salir a la calle sin un adulto. Aquí en Costa Rica, en Pavas, cuando yo llegué, era: usted salga y a las 6 de la tarde tiene que estar, bueno, cuando se prendan los postes de luz tiene que estar en la casa de vuelta, lo cual era muy bonito para mí. Entonces yo llegué hasta Villa Esperanza, Lomas, no sé, o sea, yo iba hasta abajo y llegaba hasta la Sabana. Y yo vivía al final del bulevar, ahí en Santa Catalina. O sea, yo me caminaba kilómetros de kilómetros con otros carajillos, y nos metíamos en pozas y trepados en palos de mango, y hacía un amigo todos los días. O sea, todos los días salía caminando, me encontraba un carajillo que no conocía y nos hacíamos amigos, y terminaba en la casa de ese mae almorzando, si es que almorzábamos, ¿verdad? Porque muchas veces llegaba yo a las 6 de la tarde con aquel filo que bueno, y listo. Y esa fue yo crecí en esa libertad. Y bueno, también algo que yo decía en otra entrevista era que me sentía como, ahorita me siento como un viejillo, pues no soy viejillo, solo de edad,
Pero hablando con mis hijos, porque yo les digo, vea, todo eso que mi abuelo me decía exactamente lo que yo les digo a mis hijos. Todo eso que usted veía al frente eran cafetales aquí. Y es cierto, todo Pavas era cafetales, todo lo que es la urbanización Roma, que está ahí como yéndose al aeropuerto Tobias Bolaños, bueno, ya ni siquiera es la vía, ahora la cambiaron, ahora se va por otro lado. Pero todo eso eran cafetales y charrales, y de ahí hasta el psiquiátrico, la parte de atrás del psiquiátrico, todo eso eran cafetales. Y bueno, entonces yo crecí dentro de ese escenario y a mí me gustó mucho. Yo siento como que el profe me explicaba y yo le entendía al toque. Y el mismo profesor, don Roberto, un saludo a don Roberto si está escuchando, no sé, con una gran sensibilidad. Y él se dio, bueno, eso me cuenta mi mamá, que a menos de un año de estar con él, le dijo, no, este chiquillo tiene que irse al conservatorio. O sea, usted necesita que él vaya a estudiar como ya más con alguien de más academia, o no sé qué habrá sido lo que le dijo, pero sí algo más serio, a otra profundidad de la que él podía compartirme para ese momento. Entonces entré a artes musicales. Yo tenía 7 años cuando entré a artes musicales, sí. Y ahí estudié, fui compañero de grandes músicos también, de Miguel Solari, Guillermo Madrid, el saxofonista, o Aarón Retana, el guitarrista de la Filarmónica. Bueno, hay un montón de ministros. Yo veía a Edín, por ejemplo, a Walter Flores, todos ellos estaban ahí, pasaban, o sea, eran los mayores que yo veía. Y así estudié música, piano clásico con Sarita Mintz, que también, si está escuchando, le mando un saludo. Es una de mis personas favoritas. Esa señora me trató con un cariño y una suavidad y como con una no sé, con una pasión por la música también, y me enseñó grandes cosas de las que yo hoy pues sigo en la música, mucho se debe a doña Sarita. Yo estaba en el Colegio San Francis, yo ingresé desde preparatoria en el Colegio San Francis, un colegio que en aquel momento creo que todavía es un colegio bastante academicista, digamos, bastante centrado en la parte de las 5 o 6 materias que hay que llevar y sacar bachillerato 100%, porque el San Francis es, ¿verdad? Sin embargo, es muy curioso, mi generación, habemos varios artistas, porque por ejemplo en Gandhi, o sea, para el grupo que canto, Abel el bajista, Federico Miranda el guitarrista y yo somos los 3 del San Francis. Tengo una amiga que se llama Wen Su Chen, que es una hace animaciones y dibujante, es increíble, pero es increíble, es una artista increíble también. Su hermana, que también es Mimian, es bastante conocida aquí en Costa Rica por sus trabajos artísticos. Juan Ignacio Salom es un arquitecto, toda la media docena, todos los de la media docena son del San Francis. Entonces muy, muy curioso que tuviéramos Pato Barraza del San Francis. Curiosamente, siendo un colegio que no se dedica a fomentar tanto las artes como el Castella o otros, habemos bastantes artistas que hemos salido de ahí, y eso me parece curioso, especialmente en mi generación. Siento yo como más o menos de nuestra generación hubo muchos artistas. Yo era un chiquillo medio raro porque yo te escuchaba Michael Jackson, que es mi influencia número 1, es por lo que yo soy cantante, es por Michael Jackson. Pero aparte de eso, después era como música clásica. Yo escuchaba Mozart, Beethoven, Chopin, mi papá también le encantaba. Entonces en el carro mi tata siempre andaba con Radio Nacional, del de la U, con la música, pero la parte de música clásica 100%. Entonces fue como hasta que yo cumplí 14 años en el colegio que llegó a mis manos un disco que se llama Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y yo nada más escuché oh God, y yo, mae, ¿qué es esta vara? O sea, esa vara me dio
como un respiro, como me mostró como bienvenido al lado oscuro. No sé, como una de esas varas que dice uno que ni es tan oscuro, ¿verdad? Pero yo decía, mae, ¿qué es este disco? El Appetite for Destruction yo lo pude haber puesto no sé cuántas millones de veces. El cassette grabado le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta, le daba vuelta. O sea, solo pensarlo se me ponen los pelos de punta. Esto no es frío, tengo los pelos de punta. Porque esa sensación, recordar eso. Y sí, comenzó cierta rebeldía. Yo no iba muy bien en la escuela. Yo practicaba mucho piano, practicaba horas y horas de piano, pero no estudiaba nada. Entonces, en el colegio, en noveno, me dicen los orientadores, Luis, usted, si sigue con estos promedios, no va a llegar a bachillerato, que es lo que les preocupaba. El 100%, aquí en el San Francisco damos el 100% de bachillerato. Y no podemos darnos el riesgo de que un alumno no cumpla con ese 100%, y usted para que ingrese a la universidad, etcétera, empiezan sus notas desde cuarto año del colegio a influir en eso, y bueno, comienza esa como esa incomodidad, y yo escojo salirme de la música. Esa es de las cosas que aún hoy tengo como cierto remordimiento. No he terminado de sanar ese resentimiento que tengo conmigo mismo de haber tomado esa decisión, porque bueno, tal vez el orientador, la orientadora que estuvo ahí influyó, pero no le echo la culpa a esas personas. Hace mucho tiempo sí lo hacía, ya no. O al colegio, de que el colegio era una mierda, man, porque no me vieron que yo lo que sigo haciendo hoy en día es música. Lo que me estorbaba no era la música para el colegio, sino que era el colegio para la música, pero no, eso ya lo superé, creo. Siempre me gusta revisar esas cosas para no andar cargando pesos innecesarios, pero llega eso, llega Depeche Mode, llega al tiempito después llega Nirvana, Stone Temple Pilots, comienza a salir toda esta música, el grunge, y yo tenía como esta mezcla entre, yo escuchaba música rara, entre comillas digo, porque yo escuchaba The Smiths y Morrissey y The Cure. Eso para mí me gustaba mucho, y Depeche Mode eran mis grupos favoritos. De hecho, yo hoy en día me sigo delineando mis ojos en concierto. Yo uso los ojos delineados y es por Robert Smith y David Gahan. O sea, ellos son como mis influencias principales en ese sentido, como de look. Pero de feeling, ya pues obviamente Robert Plant es como, me gusta esa vara medio andrógena que tiene un toque, y como vive en esa música Led Zeppelin, yo me trastorna, o sea, me enloquece eso. A la misma vez que sigue estando Michael Jackson para mí, porque esa expresividad, esa sincronía de movimiento y de silencio físico, ¿verdad? Del movimiento, para mí es fenomenal. Yo comparo en algunas cosas a AC/DC con Michael Jackson, o sea, porque tienen eso, como ese silencio, pa, tu, ta, ta, ¿verdad? Como varas muy rítmicas, muy del contratiempo, todo bueno. En fin, entonces así empecé yo con el rock en esa etapa del colegio, y ya entré a la U, y bueno, en el cuarto año del cole comenzamos lo que es Gandhi. Realmente no se llamaba Gandhi todavía. Yo era baterista de un grupo que se llamaba The Hypers, donde cantaba Pablo Porras y tocaban otros amigos, y yo era el baterista, pero tocaba de pie. O sea, ¿qué baterista toca de pie? Ese ma dice, no quiere estar detrás de ese ma quiere estar ahí al frente, quiere que lo vean. Entonces, eventualmente Pablo se fue a un grupo con Fede Miranda que se llamaba, no sé, Amnesia, no recuerdo, pero creo que se llamaba Amnesia, ¿verdad? Y yo hice otro grupo con Eric Gilles, el músico, el verdadero músico de la media docena, que es Eric, que también fuimos compañeros en artes musicales juntos. Eric con Juan Ignacio Salom, con Pildo, un amigo de nosotros también del cole, y un baterista canadiense, y ahí empecé como más como en la parte de cantaba, me acuerdo que cantábamos, entre los covers que tocábamos estaba Tom Sawyer de Rush, pero también tocábamos Everything About You de, ¿cómo se llama ese grupo? Be Ugly Kid Joe, exactamente. Everything About, es exacto. Y
Y bueno, así empecé como con esa vara de las bandas, pero finalmente Pablo Porras, el cantante del grupo de Fede, se fue para Japón, o iba a irse a Japón. Entonces Fede me dice, mae, ¿vos no quieres cantar conmigo, mae? Ya habíamos hecho como, nos presentamos en el cole tocando, yo batería, Pablo cantando y Fede tocando guitarra, 2 piezas, y ganamos el primer y segundo lugar con esos 2. También estaba Churro, que, cierto, el bajista de The Hypers era Churro, que es luego el bajista del Parque, que también es del San Francisco. Y bueno, para llegar al momento que terminamos, Churro, Federico y yo, y un baterista que se llama Evaristo, que era de la Lincoln, y de repente Evaristo sale y entra, hijo de pucha, ¿cómo se llama este mae? Se me acaba de olvidar. Bueno, que también era el San Francisco, un baterista buenísimo. Y entonces pero él no, como que no se lleva muy bien con Churro, entonces se sale y ahí entra Máximo. Estoy hablando que eso es 1992. Y Churro se va porque ya tampoco no se lleva con Máximo. Y entonces ahí entra Mauricio Pauli, que era el cantante y bajista de un grupo que se llamaba Bruno Porter. Y así empieza Gandhi. Ya más, como digamos, más formalmente participamos en el Yamaha Music Quest, que era un concurso interesante que hacía Yamaha y con el que se fue Pato Barraza a Japón, por cierto, con Frágil, y ganaron ciertos premios con esa pieza. Y fue donde como que surgió Frágil, o por lo menos vio como esos medios masivos. Y cambiamos de bajista. Mauricio Pauli, que es otro musicazo, no era del San Francisco, era del San Clair. Todos los del Bruno Porter eran del San Clair. Cambiamos de bajista, tuvimos a David Pérez, que fue bajista de Bamacelo y de otros grupos por ahí, y Abel, que era del San Francisco. Lo habíamos visto, Abel había tocado en shows de talentos del San Francisco y hasta en la Foforera y cosas así, o sea, en Cráneo Metals y cosas, con un grupo que se llamaba Viuda Negra. Él era el bajista y cantante. Mae, Abel, bueno, sigue siendo muy cool, pero en esa época era, o sea, ver a Abel era toda una vara, porque era muy Steve Harris, ¿verdad? Su postura, como no sé, como una araña agarrando un bajo, como con joroba, y la pata encima del ampli, con las camisetas negras, y ya dejándose el pelo largo, y siempre, de verdad, como Abel tiene una mirada muy profunda. Entonces, esa vara, bueno. Y finalmente Federico, yo no sé cómo hizo, lo logró matricular y entró Abel. Y ya al año después estábamos grabando, casi que entró a grabar El Jardín del Corazón, el primer disco de Gandhi. El primer concierto de Gandhi, el primer concierto de Gandhi fue, si no me equivoco, en un bar que se llamaba Cus, que quedaba a la par de lo que antes era el Cine Bellavista, que tampoco existe ya, ahora es un parqueo esa vara. Ay, qué duro. Ahí a la par de la Asamblea Legislativa, digamos, como por esas inmediaciones. Creo que hubo un bar que se llamaba Acapulco o algo por ahí. Cus era esta casa, de esas típicas casas como de estilo victoriano que teníamos de San José de hace mucho tiempo, que tenía ese pasillo que iba a dar a un patio al fondo, y ese patio era donde se hacían los conciertos. Y ahí, bueno, tocábamos con un grupo que se llamaba Signos Vitales, que era el grupo de Luis Arenas, que ahora la gente lo conoce como Lucho Calavera, que fue cantante del Parque también, que de hecho él llegó a ser cantante del Parque porque yo lo referí. Así fue como llegó cuando se fue Paul. Y tocamos, sí, ahí en Cus, me acuerdo que tocábamos un mix, un medley, un popurrí que había hecho Extreme. Es que más tocábamos música tan rara, ¿verdad? No sé quién oía Extreme en ese momento, todavía nada menos hoy. Pero bueno, tocábamos Extreme. La gente que conoce Extreme solo conoce More Than Words, pero Extreme es un grupo bastante técnicamente pues refinados, digamos. Son buenos músicos todos. Y Extreme hizo un medley de música de Queen para el concierto de Freddie Mercury. Entonces nosotros montamos ese
ese medley y con ese abríamos. Ibrahim, Ibrahim, la 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 la, we pray for you. Y empezábamos. Buenísimo, era chivísima. Y la gente se quedaba como, ¿qué son estos maes haciendo esta vara tan rara? Unos carajillos, porque teníamos 18, 19 años. Y sí, además como que nos desarrollamos en una época donde la vara de los covers estaba casi como está ahorita. O sea, siento que ahorita los covers están de nuevo como, la vara es hacer covers y covers. O sea, mucha gente tocando, o no sé, la verdad como, esa es mi percepción, tal vez estoy equivocado, pero desde donde yo lo veo. Y cuando Gandhi salió, la bandera era, nosotros vamos a hacer música original. O sea, sí, tocamos covers porque tenemos que rellenar, porque todavía no tenemos toda la vara, pero conforme entraba una canción más original, salía un cover, y así, hasta que ya no teníamos ni un solo cover y eran solo originales. Y salió el primer disco, que lo sacamos en 1996. Lo grabamos con Ricardo Nieto, que era el guitarrista en ese momento de Café con Leche, pero también tenía Neurótica y uno de mis grupos favoritos, o de los discos favoritos, es el primer disco de Índigo. Ese ha sido, creo que era hasta que salió, no sé todavía si El Oro o de los discos de 424, creo que todos me encantan. Es de mis grupos favoritos de Costa Rica, y la música de 424, sus discos están en mi top 5 todos, creo que todos. Pero este de Índigo era el que estaba ahí y llegó a 424. Bueno. Pero bueno, Ricardo Nieto tocaba con Neurótica, con Índigo, con Café con Leche. Y tenía un estudio que se llamaba Link, y ahí grabamos el primer disco en Curridabat. Y fue una experiencia buenísima, la verdad. O sea, llegar a esa, no sé, como a esa estructura de un cuarto cerrado con el vidrio, de un lado un mae y del otro lado yo con el micrófono, con paneles y equipo pro que no entendía nada de nada. O sea, sigo sin entender muchas cosas, la verdad, pero de ver, no sé, compresores y varas, y lo grabamos en una tecnología que se llamaba ADAT, que era como ver un cassette, exactamente un cassette de VHS, pero que grababa digitalmente sobre esa cinta, y grababa no me acuerdo si eran 8 canales, creo que era lo que aguantaba. Entonces se grababa la batería y se premezclaba toda antes de grabar lo que siguiera. Entonces ya se hacía la premezcla de las baterías, estaban todas las baterías, y ahora encima, ok, viene el bajo, y ahí se iba trabajando a veces con premezclas, cosas, y era una parida. Hasta que creo que en media grabación logró Ricardo Nieto conseguir otro ADAT y pudo sincronizarlos. Entonces tuvimos como 16 pistas. Creo que así fue. Y así grabamos el primer disco. Se liqueó. Ese disco lo teníamos en cassette, ¿verdad? Grabado para oír la mezcla, y mientras se mandaba a prensar los discos, que no se prensaban en Costa Rica ni en Colombia, era en Miami. O sea, era una vara como que había que mandar la vara, y era por un FedEx o un DHL que se mandaba, y ahí mientras lo mandaban el de vuelta mandaban la prueba primero. O sea, era un proceso que duraba, no sé, 2 meses entre que iba y venía. Y entonces tuvimos el disco en un cassette, y Máximo lo dejó en el Walkman de su novia del momento, y el hermanillo de la novia se encargó de hacer copias de ese cassette, y entonces nos hicimos virales. Literalmente, o sea, así fue como empezó el disco. El Jardín del Corazón de Gandhi, la gente se lo sabía antes de que lo sacáramos, ya se lo sabían. Entonces, cuando presentamos el disco en el Melico Salazar en mayo del 97, se quedó la gente afuera. Era algo, o sea, nosotros teníamos un miedo porque era un lugar de 1000 personas. O sea, ¿cómo vamos a llegar a traer 1000 personas aquí? Y llegaron a 1200, una cosa así. O sea, se quedó un montón de gente afuera, y fue todo un evento, fue toda una vara, fue como, y nosotros,
Bueno, ya lo pagamos, pudimos pagar el disco porque teníamos deudas todavía, ¿verdad? Y ya, fue como que ahí salió el disco y la radio empezó como más o menos, el Invisible, que estaba en ese disco, era una canción incomprendida para las radios, porque las radios rockeras decían, es que es muy latina esa vara, no, como que no me va, y las latinas nos decían, no, es que es muy rockero, no. Entonces como que la primera que puso el Invisible en radio fue Verónica Bastos, en una radio que se llamaba Power 95. Ella fue la primera. Mi Luisito, claro, ella era novia de el baterista de un grupo que se llamaba Figuras Blancas, ¿de acuerdo? Nosotros alternábamos con Figuras Blancas. Y entonces, mae, dámelo, yo estoy en la radio, yo te la voy a poner. Y dicho y hecho, y la puso y la programó durante varios tiempos. Fue la primera que creyó en Gandhi, digamos así, de los medios de comunicación. Y ya después, como para el 98, 99, ya como que ya la ola de Caifanes y como esta música más mexicana, con mucho sabor latino, ¿verdad? Y también por el otro lado venían los fabulosos Cadillacs y toda esta vara que como que ya estaba instalada en la radio, o sea, ya no era música rara, sino que ya era música. Entonces el Invisible, esa sí calza ahora, en ese momento. Dentro de los festivales que tocamos y cosas que hicimos, empezaron a hacerse los Rock Fests en Costa Rica. Ya habían hecho creo que 2 o 3 ediciones antes de que nos invitaran. Y hubo una presentación que es como la gente la recuerda. En el primer Rock Fest que tocamos nosotros, cerró el parque estaba pegadísimo, esos maes estaban tocando en Guate, en todo Centroamérica y aquí ya, o sea, además eran como el grupo que se parecía a Héroes del Silencio, digamos, a la gente le gustaba esa vara porque Paul cantaba más así, pero ya Paul no estaba, bueno, no sé si Paul estaba, la verdad no me acuerdo, sí, eso ya estaba Luigi Arenas. Y los madres sacaron unos pollos de plástico, pero parecían pollos de verdad, y los mataban en el escenario y hacían y esa vara fue, o sea, la gente se llama, ¿qué están haciendo estos madres? ¿Qué fue ese horror? O sea, mucha gente no le cuadró. Gandhi tocó antes y como que la gente dijo, madre, o sea, como que pusimos, como que fue como que dar un golpe en la mesa, o sea, en ese momento no nos lleva, o sea, nunca hemos sido competencia, ¿verdad? Pero siempre hay esa sí hay competencia, digamos, pero competencia, yo diría de la buena, como de la competencia en que estamos como mejorando cada uno técnicamente por ser un grupo más, y nosotros hagamos esto diferente, y ustedes más hacían esto diferente, y luego nosotros, y así, y eso es buenísimo, ¿verdad? Es como dicen, no existiría un Federer si no hubiera estado Nadal, o sea, que le responde de vuelta, o sea, ahí tienen que estar, ¿verdad? Como retándose. Entonces, bueno, los Rockfest creo que fueron como de las primeras experiencias masivas tuanis, o sea, como y ya escenario grande con luces. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de abrirle creo que el primer concierto así grande fue abrirle a Deep Purple en el Redondel de la Herradura, y esa vara fue como o sea, además de que esas eminencias musicales, esos ídolos, íconos de la música, Deep Purple estaban, o sea, y el bajista Roger Glover especialmente estaba como, era su última fecha, ya con eso, o sea, ellos agregaron Costa Rica a su tour, entonces de aquí ya se iban para su casa, entonces ya estaban como en modo ya casi vacaciones, ¿verdad? Además venían de haber tocado quién sabe cuántos conciertos, en qué lugares, y aquí venían a tocar en el Redondel de la Herradura, que es para 9,000 personas, o sea, ya estaban con conciertos de 40,000, 60,000 personas y aquí, entonces era como un chivito pequeño, y en Costa Rica, ella, o sea, y fue un chivazo, madre, tocar, madre, John Lord, y
y Ian Pace, no, mae, o sea, fue una estupidez de concierto, o sea, músicos de... Pero Roger Glover como que el mae conectó, le dieron un disco de Gandhi, creo que Abel se lo dio, y el mae llegó después y puso la canción número 6, El Invisible. Y dice, mae, esta me gustó en particular, buenísima, no sé qué. Y entonces nos quedamos con Roger Glover hablando hasta las 6 de la mañana. Fue increíble, yo estaba alucinando. Entonces Roger Glover decía, oh yeah, well, David was there, and no sé qué, estaba hablando de un David, y yo, está hablando de David, y yo lo volví a ver y yo decía, David, y el man me decía, yeah, Gilmour, David Gilmour, y yo, está hablando de David Gilmour, man, no puedo creer, y yo volví otra vez, me ausentaba, el man seguía hablando, y yo, este man está hablando de David Gilmour, man. Wow, y de repente, no, Jimmy, no sé qué, Jimmy Hendrix, mae, está hablando de Jimi Hendrix. Y claro, el mae hablaba de cualquier persona que el mae hablaba. John Lennon, Paul McCartney. Yo decía, mae, el mae nos como que nos contó todas las anécdotas más chivas de la historia del rock. Yo me las perdí porque sé que habló de todos ellos, pero no me acuerdo qué contó. Y fue una experiencia increíble. Ese creo que fue. Y además era un público que se suponía no era el público de Gandhi. Eran ya más, un poquito más creciditos, mayores que nosotros. O sea, obviamente la gente que oye Deep Purple eran de toda la gente que vivió el rock de los 70s. Entonces, y salió Gandhi con esta nueva propuesta, carajillos y todo. Y nos aplaudieron, como si fuéramos Deep Purple. Y o sea, ya roquillos digo yo, más de 30 años de esa época, pidiéndome autógrafos y varas así, y fue como, sí. Entonces ese creo que podría ser como haberle abierto a Deep Purple, creo que pudo haber sido de las primeras experiencias, así que atesoro de ese nivel. Hay bastantes y especialmente la mayoría. Bueno, ahorita que como que estaba hablando de Deep Purple, esa fijo es una. Pero también haber podido tocar con Aerosmith y haber podido tocar con Guns N' Roses en el Estadio Nacional con 36,000 personas. O sea, conocer a Fito Páez, Café Tacuba, haber estado con Sabor Romo y Caifanes, y que Saúl Hernández me haya invitado 2 veces a cantar con él. O sea, no sé, todo eso ha sido como increíble, haber tenido esas experiencias, conocer a Cerati, de hecho, con Soda, cuando vinieron, como que he podido compartir, no sé, conocer a Stevie Salas, por ejemplo. Ese es de las personas más especiales que yo he llegado a conocer y que sigo atesorando porque sigo en comunicación con él. Y Stevie es de esas personas que es como mi profe de canto, son como 2 personas para que yo siento le siento como una paternidad conmigo. Creen más en mí de lo que creo yo en mí mismo, de alguna forma. Y cuando hablo con ellos, o sea, es como, no estoy haciendo nada, debería estarme moviendo más. Entonces esas cosas. Pero bueno, gracias a eso también creo que a la música llegué a conocer a mi esposa, por ejemplo, porque ella es muy amiga de una fan, de una chica que pues venía a todos los conciertos y yo la saludo y está con la amiguilla y ahí así nos conocimos, ¿verdad? Entonces, no sé, he tenido la oportunidad de ir a China, no sé cómo describir, haber ido a China, conocer a los chinos y tener por lo menos esa experiencia que tuve de Beijing. Y disfrutar de la cultura y esos conciertos masivos. O sea, habían, no sé, 80,000 personas en un festival que tocamos. Era una locura. Haber ido a Inglaterra y nos transportamos. Tuvimos 11 conciertos en 9 días en Inglaterra. Fue muy, muy interesante. Y nos transportábamos en una van que el mae le echaba aceite de canola con Ciner y esa era la gasolina. Y tenía un hueco en la cabina, imagínense como, ojalá fuera esa, pero imagínense como la van de Scooby-Doo, o como de los Magníficos, de esas bands así, pero hecha leña, y tenía un hueco en el piso atrás, uno veía la calle ahí cuando íbamos atrás, ¿verdad? Y
y tenía un hueco en la mufla, entonces olíamos a fritanga. Todo el tour olíamos a fritanga, como cuando uno va a un food court y sale con ese olor en el pelo de aceite de fritanga, man. Man, entonces yo vuelo ahora a la fritanga y me acuerdo de Inglaterra, a mi gira de Inglaterra, o sea, no sé, muy loco. Todas esas cosas han sido tan interesantes, haber ido a Estados Unidos, tocar allá, tocar en México, en una experiencia en Guatemala que fuimos a tocar y estaba en el Parque de la Industria, o algo así se llama el lugar, y estaba repleto, repleto, un galerón, y eran como 5,000, 7,000 personas, era bastante. Y nosotros empezábamos con unas secuencias electrónicas que eran la intro, y se fue la máquina porque se fue la luz, algo pasó, entonces no empezaban, nos presentaron y silencio total, y después de ese rato la gente comenzó a chiflar, y además en la Guatemala de aquella época, no sé cómo será ahora, pero los costarricenses no éramos recibidos como la gran vara, éramos como los sisis, como me decía, a los que les ha tocado muy facilito todo, ma, ustedes no saben lo que es, ma. Y es cierto, la verdad, pero en una gran parte digo que no hemos tenido ese sufrimiento como pueblo, como lo han tenido nuestros hermanos centroamericanos. Y entonces comenzaron a gritarnos huecos, y así salimos al concierto. Yo me acuerdo de salir y ver a Federico tocando, y donde le pega una botella de plástico de agua en el pecho hombro izquierdo, y pues, yo esa vara, y como que eso me cacheteó. Yo, no puede ser esta vara, no puede ser, o sea, estos maes van a recibir la descarga de Gandhi de verdad, mae. Y tocamos la primera pieza y como se callaron. La segunda pieza, silencio, y como que ya algunos comenzaron ahí a mover la jupa. La tercera pieza están haciendo un mosh. Terminamos ese concierto y la gente salió a pedirnos autógrafos. No habían celulares, entonces no nos tomaban tantas fotos, pero sí, fírmeme aquí, como, y abrazarnos y como conocernos, ¿verdad? Y el siguiente grupo tocó, que era un grupo importante en Guatemala, se quedó como con medio público, porque la gente se fue a saludarnos, y la siguiente vez que volvimos a Guate había gente en el aeropuerto esperándonos con pancartas y todo. O sea, entonces esas varas que uno dice, wow, cómo todas esas cosas que pasan de la música, yo atesoro montones de eso. Haber llegado a la tele, salir en el cine, todo eso ha sido porque soy cantante de un grupo. Cuando yo estaba en el colegio, me dieron el papel de un chiquillo en una obra que se llama Las Fisgonas de Paso Ancho, y esa fue como mi primera experiencia con la parte de teatro. Pero yo ya en el colegio había participado en varios shows de talentos, no cantando sino bailando. Yo bailaba rap. O sea, cuando yo fui, esa es otra etapa súper interesante. Antes de que llegara el Appetite for Destruction me faltó esa parte. Cuando mi papá fue a Pittsburgh, a Pensilvania, a sacar su especialidad en trasplantes de hígado y páncreas y todas estas cosas como elaboradas que hace mi tata, que hacía porque ya se pensionó, digo. Y ahí tuve la oportunidad como de compartir con una comunidad de estudiantes. Estaba de moda un mae que se llamaba Bobby Brown, que es el de It's My Prerogative, dun, 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 It's My Prerogative, entre otras. Y de ahí estaba toda esta onda de bailar. Eso era como un rap, ahí se bailaba, habían unos pasos particulares y yo los aprendí al toque, y todos decían, mae, vea el chiquito, el de Maecillo Costa Rica, vea qué bien que baila. Y entonces yo llegué tocando la bamba, tocaba y cantaba la bamba en piano. Era una de las canciones como popular, de las pocas populares que me sabía, y los maes estaban asombradísimos.
Ay, pero le sale igualito, porque cantaba en español, nada más porque no habían tantos latinos, ellos no sabían que era un latino, básicamente. Y entonces, como yo hablaba inglés y español, entonces lo más como que, ¿verdad? Entonces les enseñé la bamba y ellos me enseñaron a bailar. Entonces cuando volví a Costa Rica, llegué con los pasos de baile, los últimos pasos de baile, como si me supiera todos los de Fortnite, digamos ahora, básicamente. O sea, hacer todas las varas que los carajillos hacen de Fortnite, como si yo me lo supiera todos. Todo el cancionero me lo sabía. Entonces, entonces yo comencé a enseñarle a la gente aquí cómo eran los bailes, y de ahí hice un grupo con 2 chicas y otro compañero, y entonces éramos 2 y 2 y bailábamos rap y así empecé yo. Entonces había pasado de que el show de talentos anterior había tocado Mozart en el cole, al siguiente año salí bailando rap. Al año siguiente hice las figuras de Paso Ancho, y al año siguiente salí cantando rock. Era como, este mae anda por todo lado, este cabrón. Entonces yo creo que desde carajillo ya tenía eso, desde chiquitillo. O sea, siempre me ha gustado la música. Yo digo que la música, solo hay 2 tipos de música, la buena y la mala. O sea, no como que, o sea, hay buena salsa, buena, entonces si es buena es de la que me va a gustar probablemente. Bueno, la que yo digo que es buena es porque que me gusta. Pero bueno, entonces ya en la U, sí como que me desenvolví más en la parte del rock y ser el cantante. Y eventualmente un señor que se llama Mario Campos, baterista, me había visto, le había ofrecido a otras personas, allá le había hablado con otros cantantes probablemente más populares, y como que la gente pensaba que tenían más la cosa, para hacer un tributo a Gabilondo Soler, alias Cricri, bueno, que escribió todas las cosas de Cricri. Que Gabilondo Soler está como a la altura de un Walt Disney. Lo que pasa es que estaba en México y entonces pues no fue lo mismo, pero tiene obras hermosísimas. Y me ofreció que si yo quería hacer Cricri en un musical que íbamos a hacer, no sé qué, y yo le dije, sí, está bien, démosle. Pero yo no sé actuar, yo nunca he actuado como formalmente. Me dice, tranquilo, ahí va a estar don Melvin Méndez, el director, que creo que es ahora el director del Taller Nacional de Teatro. Don Melvin fue mi primera experiencia de teatro, mis primeras como clases. Y él no me dio mucha clase. Él me decía, hacelo, eso. O sea, eso que estás haciendo. Y era como que naturalmente ya yo tenía esa chispa. Y yo soy fan del Chavo, la verdad. Y del Chapulín y todas estas varas. Y hay mucho de esa vara como mexicana que tiene Cricri. Es un chapulín, bueno, es un grillo. Entonces como que ciertas cositas, el que me agarró eso fue Federico Miranda. Cuando fue a ver la obra, después me dijo, oye güey, se te salió lo chapulín colorado, no manches. Pero yo no hablaba como mexicano ni nada, obviamente, pero sí había como cierto humor, cierta picardía que tiene el grillito. Yo pues creo que lo saqué de ahí. Y básicamente empecé con esos musicales, luego hice Cuentos de mi tía Panchita, hicimos porque fue un éxito. Luego hicimos el musical de la vida y obra de José Capmany, que se llamaba La historia salvaje, el musical. Hicimos otro que se llamaba Héroes 1856, que era la historia de Costa Rica, la historia política, digamos, de toda la gesta de 1856. Juanito Mora y toda esta parte. Yo hacía William Walker. William. Johnny es el del Johnny es el otro, el hermanillo. Ay, qué rico. Bueno, y sí, entonces yo hice de William Walker en esa y salió Tu cara me suena y todo esto eran cosas que mis amigos más cercanos no aprobaban mucho, especialmente mis compañeros de Gandhi. O sea, es más que para mí eso es maravilloso que ellos hayan hecho esto, porque era como un reto más, como mi tata, que fue mi Darth Vader. O sea,
Me decía, no. Y yo, no, ahora más. ¿Verdad? Entonces los Gandhis me decían, ma, es que yo no sé si ustedes se percata, pero ma, no es tuanis ver al cantante de su grupo vestido de grillito en un mupi en el Paso Colón, ma. O sea, no es tuanis. No, porque además nosotros tocando de música pesada y como más contestatario, o sea, hay como cierta postura, cierta pose en ser el cantante de rock que como que tal vez no combine bien con ser un grillito en una hora de niños. Pero yo les decía, maes, ese es el cantante que ustedes tienen, o sea, ese es, así soy yo, y maes, take it or leave it, o sea, tómelo, déjelo, man, pero esto es, o sea, es parte también de, creo que es, recuerdo que me dijeron, mae, ¿usted cuándo ha visto a Robert Plant, mae, vestido de conejito en una vara, mae? Y yo, no, justamente no, yo no lo he visto, pero de ahí, yo sí. O sea, yo no soy ese otro, soy este. Entonces, bueno, me atreví a hacer eso. Tu cara me suena, por ejemplo, el programa no fue fácil decidirlo. De hecho, yo dije que no varias veces. Y fue hasta que me di cuenta que podía apoyar a las fundaciones con las que yo trabajaba, con CIFAIS, la FUPER y poder trabajar, o sea, dar esos premios a las fundaciones. Entonces yo dije, bueno, si yo puedo hacer eso, si usted me deja darle a la fundación en la que yo trabajo, si eso no es antiético, digamos, dice, no, puede darle a la fundación que usted quiera. Bueno, okay. Entonces voy a hacer eso y no sé, resultó ser que me salían muy bien las mujeres, que nunca me había vestido mujer. O sea, tal vez asumo que tal vez de carajillo me habré puesto los zapatos de mi mamá y esas varas, pero no así ya formalmente, digamos. Y ahí me vestí de mujer y me encantó, man, me encantó. O sea, disfruté esa etapa de vestirme de mujer y que a la gente le gustara tanto, porque para mí es como de los papeles más difíciles que he tenido que hacer, porque es como negar mi naturaleza de alguna manera masculina, pero me encontré con toda mi naturaleza femenina. Siempre he sido muy femenino, sí, me delineo, tengo aretes, tengo el pelo largo, eran como cosas, en su época eran cosas medio afeminadas, para muchas personas eran solo de mujeres, para mi papá era solo de mujeres, por ejemplo. Entonces, o sea, haberme delineado con el delineador de mi mamá, era como, mae, ¿qué le pasa a este mae? O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? Y bueno, y más bien ahora, wow, tengo una experiencia de las mujeres tan distinta, después de haber hecho tantos papeles de mujer, de vivir la parte que algunas viven y que hoy ya hoy ha cambiado tanto, es tan distinto esto, o sea, las mujeres, la humanidad hemos logrado como entre brincos y saltos, ha sido difícil para muchos aceptar, ¿verdad? Que sí, tenemos un lenguaje que a veces es muy agresivo, o que no incluye muchas cosas, o que no tiene, pero bueno, es parte de, yo creo que tenemos que como a adoptar, ver esto desde la compasión y no desde una pelea, como decir, bueno, a ver, ¿qué de lo que me está diciendo me hace sentido? Sí, la verdad es que sí, no lo estoy incluyendo en esto, o sea, o en mi prejuicio no vengo incluyendo esto, y darnos cuenta requiere de mucho compasión, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que haber hecho haber vivido en piel de mujer y de un tipo de mujer, que era la que tuve que presentar, porque hay muchos tipos, no eso es otra cosa. No es que ya conozco a todas las mujeres, pero sí vivir ese estereotipo de mujer también. ¿Cómo podría yo, haciendo esto, también sumar? Y eso fue algo que doña Eugenia siempre, la jueza, y actriz y hermosísima, ahora es compañera, colega, me decía, Luis, es que vos no caes en la burla ni hacerle comedia porque estás siendo de mujer, porque sí, a la gente le da risa ver a un hombre vestido, bueno, en esa época era más todavía porque había un morbo distinto, sino que lo haces como con mucho respeto. Y yo, es que es exactamente, me dice, ¿estás haciendo a tu mamá? Y yo, exactamente, mi mamá es la que está aquí, es la que está detrás de toda esta parte, porque es mi primer modelo de mujer, y mi mamá siempre ha sido una señora, una mujer como que desafió en su generación ser una mujer educada, que se rasuraba las piernas a escondidas, por ejemplo,
independientemente de lo que se piensa ahora, si que una mujer se rasure o no se rasure, pero ella estaba en contra de eso, que no la dejaran, ¿verdad? No sé, cosas así. Entonces mi mamá es como un modelo que me ha ayudado mucho a conectar con mi lado femenino. He tenido la oportunidad de compartir con personas, con presos, privados de libertad. Y, por ejemplo, veían el programa, por ejemplo, ¿verdad? Cosas de esas, que es gente que uno no necesariamente tiene en el radar. Y dice, es que usted no sabe cómo nos reíamos con usted, gracias, de verdad. Y es como que en 2 horas de programa, lo que hay personas en hospitales, así, que uno dice, no puedo creerlo, ¿verdad? Que este sea su momento feliz. Yo participé en ser el momento feliz de la semana o del día, güey. Eso para mí es como muy fuerte. Para mí, y lo que me ha dado es la perspectiva y como el nivel de responsabilidad que tengo por hacer lo que me gusta. O sea, de que puedo disfrutar de hacer lo que me gusta y que la gente lo agradece. O sea, la gente agradece que yo les muestre lo que me gusta. Y entonces, si tanto le gusta, hágalo bien. Con mi propio estándar de calidad, ¿verdad? O sea, es como muy subjetivo qué está bien y qué está mal, pero entonces eso es como potente para mí, todas las experiencias, todos los relatos que he recibido de las personas que disfrutan de lo que hago, también, no sé, niños y niñas que han escogido ser músicos porque les gusta mi música, papás que son fans, entonces lo ponen a sus hijos, entonces ahora sus hijos oyen Gandhi, no necesariamente es porque Gandhi es el más popular, pero es porque lo heredaron de sus padres, ¿verdad? Y ven, entonces me mandan videos aquí, un chiquito de, ¿qué decirte? 6 años cantando Arigato. Es así como se escriben las historias que queremos contar, un chiquito ahí, en la sala de la casa, y qué potente. O sea, eso para mí es súper potente, porque, ¿por qué? Porque yo recuerdo cómo lloré cuando se murió Michael Jackson. Recuerdo cómo me llegó su ida, porque no por él, tal vez como humano, él como artista y lo que tocó en mí y lo que yo hago hoy es por él en una gran parte, y lo hizo siempre en excelencia. Ese mae es rajado, por eso sigue la gente pensando que está vivo y que todo esto es vara. Entonces yo en alguna parte de algunas personas estoy escribiendo, tatuando en su alma y en sus memorias lo que es ser un cantante, ser un artista, y de ahí, eso se me hace poderoso, se me hace muy potente, y a veces me da miedo, porque digo, pucha, esto está heavy, ¿verdad? Pero espero estarlo haciendo siempre en excelencia, y en excelencia no significa que es diferente a la exigencia. La excelencia es que doy lo mejor de lo que tengo, siempre, en todo momento. La exigencia es, me exijo más de lo que puedo dar. O sea, yo puedo dar hasta aquí y me exijo más. No necesariamente puedo dar más. Pero la excelencia es que con todo lo que tengo lo doy todo, siempre. Y entonces yo trato como de estar ahí, como enfocado en eso y como centrado en que hoy voy a darlo todo lo que tengo. Hoy es el último día, hoy es el último concierto, hoy es el último performance, hoy es la última actuación. Estas son mis últimas palabras en mi vida. Esto que estoy diciendo en esta entrevista, no sé cómo estar conectado en ese presente, como de verdad, de que lo estoy dando y que la gente pueda, y que con lo que estoy diciendo, haciendo, estoy sumando en su vida de alguna forma, en la comunidad, en la humanidad. Ojalá. Ideas que enseñan, historias que inspiran. Esto fue Relatos, Voces Extraordinarias. Sábados, 2 de la tarde. Una producción de Radio Monumental.